Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados hermanos. Que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor y sé que va a ser de grande bendición para todos nosotros. Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 17 al 22. Dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Fines fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tenga temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. El tema de hoy es: retengamos la gloria de Dios. La pérdida de la gloria de Dios es la peor desgracia, es lo peor que le pudo haber ocurrido a Israel en la antigüedad, y hoy es lo peor que puede ocurrirle a la iglesia de Jesucristo, porque puede ocurrirle a un hombre o a una mujer de Dios. Esto ocurrió a finales del periodo del gobierno de los jueces, un periodo oscuro donde juzgaron a Israel jueces como Sansón, pero que porque ellos no tenían la revelación clara, suficiente revelación de Dios para conducir a su pueblo por el camino correcto, en la voluntad perfecta de Dios, siempre hubo ese quiebre de la comunión del pueblo con Dios. Entonces, al final de este tiempo, de este periodo de los jueces, encontramos a un hombre que se llamaba Elí, que para ese entonces ya era un hombre anciano. Y dice más adelante que él tenía 98 años. Este era el juez. Era la máxima autoridad que Dios había puesto en Israel. Pero en su vejez, sus dos hijos, Ofni y Fines, ellos se corrompieron. No solamente se corrompieron ellos, corrompieron el sacerdocio de Israel, y habían llegado a tal extremo que Dios ya estaba cansado de ellos, ya no lo soportaba más. Y en ese instante Dios llama a Samuel, siendo que Samuel todavía era un niño, pero él sabía que este niño iba a ir creciendo y madurando y tomando altura espiritual y física delante de Dios. Dios se cansó de estos hijos
de Elí, porque corrompieron el sacerdocio, corrompieron a Israel. Y esto fue antes, eso que acabamos de leer, que la gloria de Dios había sido quitada de Israel. Vamos a dar un briefing al respecto. Eso fue antes de que Samuel comenzara su ministerio, que fue el primer juez de Israel. Los filisteos habían capturado el arca de la alianza y esta noticia había provocado un desastre nacional. Entre ellos, el impacto de esa noticia fue que el mismo Elí murió. Y en la batalla habían muerto muchos israelitas, pero entre ellos Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí, que eran sacerdotes en Israel. Dios había planificado todo eso para cortarlo de la tierra. Y una mujer, la mujer de uno de ellos, estaba embarazada ya en los tiempos, en los días previos al alumbramiento. Ella estaba esperando, estaba en los días. Entonces dice que cuando ella se inclina y da a luz el niño, ella está muriendo. O sea, ella dando a luz el niño, ella murió. Pero antes de morir, ella le puso el nombre al niño, le dijo que se llamaba Icabod. Icabod significa sin gloria. Y esto refleja muy bien el significado de la pérdida del arca de la alianza de Israel. Cuando ella le puso ese nombre a su hijo, en realidad estaba reflejando lo que representaba para Israel vivir sin el arca. Yo no me refiero al cajón de madera forrada con oro, me refiero a la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no se puede vivir. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza fue un mueble que Dios mismo ordenó a Moisés que construyeran, y eso representaba que ese mueble contenía la presencia del Señor. Era el lugar donde Dios habitaba y era símbolo de su presencia, pero también de su gloria. Dice la Biblia que en un momento no pudieron entrar, ni Moisés pudo entrar por causa de la gloria que había sobre el arca de la alianza. Y ese mueble, el arca de la alianza o el arca del pacto, estaba en el lugar muy santo, estaba en el lugar santísimo, que era un lugar que se mandó a construir de acuerdo a las especificaciones que Dios le había dado a Moisés en la ley. Entonces, cada vez que el pueblo tenía problemas, venían enemigos, ellos teniendo el arca, ellos se sentían seguros, porque tenían el arca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque teniendo el arca representaba que Dios estaba con ellos. Entonces, cuando ellos cruzaron el Jordán, las instrucciones de Dios dadas a Josué fueron bien claras. El arca debía estar sobre los hombros de los sacerdotes, para que el pueblo pasara en seco. Mientras el arca estaba sobre los hombros de los sacerdotes, el río se mantuvo seco y el pueblo de Israel cruzó al otro lado. En otras palabras, cuando los sacerdotes pisaron la ribera del Jordán, las aguas se dividieron en dos montones, dice la Biblia. Y mientras ellos estaban allí y el arca sobre los sacerdotes santos de Jehová, el pueblo de Israel pudo avanzar hacia la tierra prometida. ¿Qué representa eso hoy? Que hoy no tenemos un cajón. Su presencia es el Espíritu Santo trayendo la revelación del Padre y del Hijo. Cuando los sacerdotes llevamos
el arca, llevamos la presencia de Dios. Siempre Dios va a quebrar, va a partir todos los obstáculos y el pueblo del Señor va a marchar en victoria. Pero se necesita de los sacerdotes santos que carguen el arca de la presencia de Dios con honor, con dignidad, bajo el temor reverente a la presencia de Dios. Después que ellos salieron de Egipto, Dios los sacó por medio de muchos milagros y portentos. Pero cuando ellos van hacia la tierra prometida, ahí comenzó Dios a hacer el primer milagro antes de entrar a la tierra prometida. Y es que el río se partió y el pueblo del Señor presenció lo que hizo el Señor a través del arca del pacto que representa su presencia. Si no tenemos la presencia, no va a suceder nada. Nunca cruzaremos el río, nunca cruzaremos al otro lado, nunca veremos su gloria. Pero los tiempos han cambiado. Ahora Israel, seguimos con el pueblo de Israel, comenzó a alejarse de Dios, comenzó a aprender de las costumbres de los pueblos paganos de sus alrededores. Sus hijas se emparentaron con los hijos de los paganos, las hijas de los hijos de ellos, de Israel, con las paganas. Entonces se empezó a llenar el pueblo de Israel de pecado, de apostasía y sobre todo de idolatría. Y cuando se produce esa batalla contra los filisteos, ellos dijeron, mira lo que dice la Biblia, traigamos el arca. ¿Por qué? Porque si el arca está con nosotros en el campo de batalla, los enemigos van a ser derrotados, tendrán que huir. O sea, es una victoria asegurada para nosotros si tenemos el arca. Y la trajeron, pero ¿sabe qué pasó? No sucedió nada, no ocurrió nada. Dios no los ayudó en esa batalla. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios había sido removida. Dios había apartado su gloria de sobre su pueblo. Ahora, cuando llegó el arca al campamento y al campo donde estaban el pueblo de Israel, ellos se gozaron, y gritos de júbilo y gritos de guerra, y brincaban y danzaban. Hubo una gran algazara, hubo un gran jubileo, una algarabía. Tanto fue así que la tierra tembló. La tierra tembló y los filisteos, cuando vieron que la tierra tembló, se asustaron. Y los filisteos, sin embargo, aunque la tierra tembló, aunque ellos gritaban, se regocijaron, los filisteos derrotaron a Israel. Y más, mataron a los sacerdotes y se llevaron el arca del pacto, la presencia de Dios, a las tierras filisteas. Se la llevaron. Entonces cuando llega la noticia, alguien escapó de la batalla, esta fue la peor noticia que pudo recibir el pueblo de Israel. Porque ellos pensaban, y no, el arca está allí, que pelee el arca. Y esa fue la noticia que provocó la muerte de Elí. Elí estaba sentado en una silla, era un hombre obeso cuando oyó la noticia. Él no murió, ni se cayó cuando oyó que el pueblo perdió la batalla. Él sabía que iba a perder la batalla. No se murió cuando oyó que sus hijos habían sido muertos en la batalla. Él murió cuando oyó que el arca, que representa la presencia de Dios, había sido quitada del pueblo. Y eso también aceleró el parto de la mujer de Fines. Y dio a luz un hijo. Escuche esto. Y al pueblo de Israel en realidad no le preocupó ni la muerte de Elí,
ni la muerte de los dos sacerdotes, ni la muerte de la mujer de Fines, ni la muerte a él le preocupó fue que el arca del pacto había sido traspasada, se la llevaron los filisteos. Entonces, eso fue lo que mayor impactó al pueblo, la pérdida del arca del pacto, o sea, la gloria de Dios fue quitada del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué podía hacer el pueblo de Dios sin la presencia de Dios? La presencia de Dios había sido quitada. ¿Qué puede hacer el pueblo de Israel sin la presencia de Dios? Si Dios está en el centro, si Dios está en el centro de la vida de su pueblo, si Él es el motivo por el cual ese pueblo existe, si ese Dios es el Dios que los guía, el que los defiende, el que los provee, les provee, el que espanta a sus enemigos. Pero ¿qué hace ahora el pueblo sin ese Dios? ¿Por qué vino esto? ¿Por qué se fue el Señor? Por causa de la apostasía. Israel perdió el arca por causa de la apostasía. La apostasía hace que la presencia de Dios se aleje del pueblo. La apostasía y el pecado hacen que la presencia de Dios sea quitada. Pero nosotros, al leer los capítulos siguientes, vamos a encontrarnos que Dios mismo, en su gracia, en su misericordia, Él defendió su propio territorio, fue Él solo. Y Él atacó a los filisteos. ¿Cómo los atacó? Con tumores. Eran tumores cancerosos. Les metió cáncer a los enemigos del Señor. Y no se extrañe que todo lo que se ha levantado contra Dios, lo que han sido instrumentos de iniquidad, haya muerto con cáncer, con tumores cancerosos. Porque Dios lo hizo con los filisteos de ayer, lo va a hacer y lo ha hecho con los filisteos de hoy. Entonces esos tumores produjeron una angustia tan grande en el corazón de los filisteos que ellos tuvieron que verse obligados en devolver el arca de Dios, el arca de la alianza, el arca del pacto al pueblo de Israel. Dios mismo lo hizo, Dios mismo hizo que su presencia regresara. Dios va a hacer que la gloria de Dios venga a las naciones, a los pueblos, pero muchos van a ser quitados como ovnis y fines. Para que Dios pueda enviar su gloria, tiene que remover a un viejo Elí alcahuete de pecado y consentidor de vagabunderías. Dios tuvo misericordia con su pueblo y Él mismo sale en defensa de su testimonio. El arca es su testimonio. ¿Por qué? Porque Él dijo, los filisteos van a decir que Dagón fue que me secuestró y que me acabó. Por eso los hirió con plaga, con tumores, con ratones. Entonces Dios tuvo esa misericordia con el pueblo de Israel y Él considera que aún el pueblo de Israel todavía es digno de tener su testimonio, de tener el arca del pacto. Y ese arca representa la gloria que podía todavía estar en medio de ese pueblo. Mira la misericordia de Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos, sino que esas misericordias fueron hechas nuevas cada mañana. Y eso fue recurrente, eso no fue la primera vez. Si usted va al libro de Ezequiel, en el capítulo 10, bueno, el capítulo 9, Dios mata a los culpables. Llegaron los verdugos de la ciudad con sus instrumentos para destruir. Pero en el capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel, usted va a ver ahí al pueblo de Israel en otra época, en otra circunstancia, en otro contexto histórico. Pero aquí vemos también
que el pueblo de Dios de nuevo volvió a perder la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que perdieron su presencia. Vea, por eso es que Ezequiel capítulo 10, el título de ese capítulo dice: la gloria de Dios abandona el templo. Mira qué terrible circunstancia, qué terrible. Ese título hace que uno se tiemble. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber ocurrido en el pueblo de Israel para que la gloria de Dios abandonara el templo? El lugar de su habitación, de que él dijo: el lugar de mi morada, ese lugar santo donde él había hecho su morada, donde él se manifestó, en ese templo ubicado en medio de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del gran rey. ¿Qué pasó? ¿Qué había ocurrido para que esa gloria de Dios abandonara el templo? Usted ve, después de este capítulo 10, usted va a encontrar dos cosas: desolación y destrucción, producto que la gloria de Dios abandonó el templo. ¿Y por qué? Por el pecado de Israel. Vinieron los babilonios con Nabucodonosor y sus ejércitos temidos de aquellos tiempos. Y luego que la gloria de Dios abandonó el templo, mire, ¿qué pasó con el templo? El templo era nada, era un edificio de piedra, fue destruido, fue desmoronado, piedra por piedra fue quemado, hasta dejarlo en completa ruina, en completo escombro inservible. Y no solamente la ciudad, no solamente el templo, sino la ciudad misma. Cuando el templo de Dios, cuando la iglesia de Cristo pierde la presencia de Dios, no solamente somos afectados, sino la ciudad donde fue establecido ese templo. Cuando la iglesia pierde la gloria, pierde la Mahai, pierde su presencia, el pueblo sufre por causa de que nosotros dejamos que la gloria de Dios se fuera. Fue quemado, se llevaron los utensilios sagrados a Babilonia, se los llevaron. Entonces aquella ciudad, que en otro tiempo, la ciudad de Jerusalén, había sido alabada, había sido el brillo del mundo, admirada por todas las naciones, llegó a ser un lugar de oprobio y de venganza y de vergüenza. De oprobio, de desolación, de vergüenza y de muchas tristezas. ¿Qué fue lo que causó esas pérdidas? Esa respuesta la encontramos en el capítulo 8 de Ezequiel, profeta. Ezequiel era un sacerdote, era un sacerdote y un profeta. Tenía un ministerio múltiple, como quiere. Y él estando en la cautividad, estando cautivo en Babilonia, él salió hacia Babilonia durante la segunda deportación. Tenía unos 30 años cuando salió de Jerusalén. Y él estando ahí en el cautiverio, él recibió una visión terrible. Estando en Babilonia, en el 6º año de estar allí, a los 6 años de estar cautivo, dice que él estaba en su casa con los ancianos de Judá y también había unos cautivos. Y entonces el Señor, dice la Biblia, que lo tomó, lo llevó en una visión, lo tomó y lo llevó en visión a Jerusalén. ¿Para qué? Para mostrarle cuál era el juicio que vendría sobre Jerusalén y sobre Israel, sobre Judá, específicamente sobre Judá.
Dice que Dios tomó a Ezequiel y lo trajo a Jerusalén en visión. Él estaba en otro país. Como dice, eso lo dice Ezequiel 8:3. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo, la que provocó a celos a Dios. ¿Qué era esa imagen del celo? Un ídolo, mijo. Un ídolo estaba exactamente a la entrada. ¿De qué? ¿La entrada de dónde? La entrada del templo de Dios. Ahí había un ídolo abominable que lo provocó a celos al Señor. Ahí encontramos, amado hermano, amada hermana, amigo, ahí encontramos la primera razón que hace que la gloria de Dios abandone al pueblo, abandone el templo. Aunque la Biblia dice, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Sí, lo dice porque Él es fiel. Pero eso depende de que nosotros también correspondamos a la fidelidad de Dios, manteniéndonos en cobertura de santidad, manteniéndonos en temor ante Dios, cumpliendo su palabra, temblando ante su presencia. Ahí está la primera razón de la ira del Señor. A la entrada misma, por el norte, había un ídolo, hermano, a la entrada del templo de Jerusalén. ¡Qué barbaridad! Una imagen, y que esa imagen naturalmente provoca ira a Dios, porque Dios es un Dios celoso. El Señor es celoso, fuerte y celoso. Y ellos no sabían. Israel no sabía. Los sacerdotes no sabían lo que dice la ley en Éxodo capítulo 20, que no te hará el mandamiento puntual de no hacer imágenes. Quizá era el más importante, porque era el que producía mayor ofensa a Dios. La idolatría es lo que más aborrece a Dios, es lo que más lo ofende. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios invisible, pero es real. Cuando traen un muñeco del material que sea, está tratando de decir, Dios no se ve, vamos que se ve a través de esto. Si Dios fue revelado a través de Jesús, dice que nadie vio al Padre, sino el que vino del Padre. Dios reveló al Padre. Entonces, crear un ídolo y ponerlo precisamente a la entrada de la casa de Dios, hermano, eso era una ofensa directa a Dios. Lea la Biblia no es para pasearla de vez en cuando a la iglesia, es para vivirla, leerla. Ezequiel capítulo 8, versículo 4 dice, y aquí, allí estaba la gloria de Dios, del Dios de Israel, como la gloria que yo había visto en el campo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que había un ídolo, todavía la gloria de Dios estaba allí. Dios estaba esperando en su paciencia, en su misericordia. Y a pesar, repito, de que ahí estaba una imagen, todavía su presencia no se había apartado, Dios no había removido su presencia del pueblo. Los versículos 5 y 6 de Ezequiel 8 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo a la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Hay cosas que alejan a Dios, hermano. A Dios lo alejan estas cosas. Voy a ir punto por punto. Alabado sea el Señor. Punto por punto. Dice, para alejarme de mi santuario. No es Dios el que se quiere ir. Óigame, vea lo que le está diciendo. Yo me fui porque ellos saben que eso lo aborrezco. No es que yo quiero irme. Es que ellos no me quieren.
Ellos están alejándose de mí y me están alejando a mí de ellos. Ellos me están provocando a celo, me están ofendiendo en lo más íntimo de mi corazón, porque yo soy un Dios, el único Dios verdadero. No conozco a otro, no hay otro fuera de mí. Lo segundo que veo aquí, vamos a leer Ezequiel 8, 6 al 12 dice: pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Yo siento la presencia de Dios sobre mi cabeza. Y me llevó a la entrada del atrio y me dijo, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor. Mire lo que Dios aborrece, que en un templo haya muñecos y hayan hasta pinturas y cosas esas en las paredes, o donde sea. En la pared de todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube, mirad, una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Aquí está la segunda causa por la que la gloria de Dios se va del pueblo, se va de la congregación, se fue de Israel. La segunda causa por la cual Dios determinó alejarse de su santuario y quitar su gloria fue por causa del pecado de los ancianos. Los que estaban pecando eran ancianos, y llámese ahora anciano, pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, diácono, diaconisa, llámelo cualquier persona que tiene cargo en la congregación y en el pueblo de Dios. Los 70 ancianos, 70. Aquellos 70 ancianos sobre los cuales había venido la gloria de Dios y el espíritu profético de Moisés descendió sobre ellos para juzgar al pueblo. Ahora aquí vemos 70 ancianos ministrando bajo otro espíritu que no era el de Dios. Estaban en un espíritu de abominación, de paganismo terrible, de ocultismo. Los ancianos aquí representan la autoridad en Israel. Eran los hombres más respetables y respetados, eran los más sabios. Estos 70 ancianos, usted lo ve, están contemplando esa pared llena de imágenes, de dibujos, de ídolos, de figuras de reptiles y de bestias abominables. Entonces, a Ezequiel, cuando mira eso, le sorprende mucho que entre estos 70 ancianos estuviera un hombre llamado Hazanías, hijo de Safán. Safán, 30 años antes, él había sido uno de los que había participado en el hallazgo del libro de la ley. Él fue uno de los que encontraron el libro de la ley que estaba oculto y perdido dentro del templo del Señor. La ley, el rollo de la ley se había perdido dentro del templo. Y eso es una de las cosas que está pasando hoy. La palabra de Dios está perdida dentro de la congregación. No se están hablando temas que son importantísimos, todos son importantes, pero hay temas como el rapto de la iglesia, la exhortación al pecado, la abominación, la apostasía, pelear contra todas estas abominaciones. No lo están haciendo. Ahora, cuando se produjo ese hallazgo en la casa de Dios, ellos llevaron
el libro de la ley se lo llevaron al rey Josías. Y dice que Josías, cuando leyó el libro, dice que rasgó su vestido, se humilló, se arrepintió, y es ahí donde aparece o donde comienza la restauración del culto y de la gloria de Dios en Israel. Cuando la ley, cuando el rollo de la ley es rescatado, es sacado donde estaba escondido. Y cuando se leyó, aquel hombre líder humilló su corazón, y eso hizo que la gloria de Dios llenara al pueblo de nuevo. Que es lo que necesitamos hoy: humillarnos. Todos los que invocamos su nombre, humillarnos, para que Dios perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Y ahora este hombre tiene un hijo llamado Hazanías, que ahora está dirigiendo una visión, un culto idolátrico, en eso que estaba contemplada la idolatría, en esos ídolos pintados en la pared. Ahora, ¿cómo después de 30 años de que Israel había vivido un gran avivamiento, una restauración en todas las áreas, una revitalización de la fe, vino un renuevo de su gloria, ahora en tinieblas, 30 años después? Porque nosotros no podemos vivir de gloria pasada, tenemos que ir de gloria en gloria. Perdón. Ahora están en la oscuridad, están en tinieblas, están en apostasía, después de haber vivido un tiempo de gloria. Cada uno de ellos en su casa, en su cámara secreta, dice que tenían imágenes. Tenían ídolos dentro de su casa. Entonces ellos dicen, mire lo que dicen ellos, mire la falta de respeto. No nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra, no nos ve. Dios mira todo lo que está en el mundo, abajo del infierno, pero sobre todo mira lo que se está haciendo en la casa de Dios, lo que los cristianos están haciendo en su cámara secreta, lo que están viendo en las computadoras cuando están a puerta cerrada o cuando están solos. Cuando el pueblo de Dios llega a esta condición tan deplorable, tan trágica, de decir, Dios no nos está mirando, Dios se ha ido, Dios no está aquí, podemos hacer lo que a nosotros nos venga en gana. Nosotros tenemos aquí una autoridad, podemos hacer lo que nos plazca. Y aún en las casas de nosotros tenemos ídolos, nadie nos ve, ni Dios nos mira. Mire, cuando se ha llegado a ese grado tan deplorable, tan degradable y degradado de inconsciencia de la presencia de Dios, cuando se niega, óigame bien, que Él puede estar viéndolo todo, cuando la gente pierde el temor, no le importa que los ojos de Dios lo estén viendo, y no le importa que el juicio de Dios, entonces ahí se pierde el temor, y Dios está lejos de nosotros. Cuando nosotros perdemos el temor, Dios está lejos, Dios se va. Cuando decimos Dios, nadie nos está mirando. Esa es una de las señales de la apostasía. Mire, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene caminando? Esto era solamente el comienzo, porque el Señor le dice a Ezequiel 8:13, dice, me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Mire cómo va creciendo. A medida que va pasando la visión, la experiencia con Dios, va incrementándose la iniquidad y el pecado. Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. A medida que va avanzando el tiempo, se van perpetuando más en el pecado.
y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Mire lo que dice. Y aquí, mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. ¿Sabe? Tamuz era un demonio que venía de Babilonia. Tamuz aparecía representado en la cultura, la tradición babilónica, en la figura de dos babilonios como un niño en brazos de su madre. ¿Y dónde viene la adoración mariana? Según la fábula pagana de Babilonia, Nimrod, que fue el que erigió, el que creó la Torre de Babel, allá en Génesis capítulo 10 y 11 usted puede ver todo lo que sucedió ahí. Él murió. Y según la tradición de los babilonios, él renació, o sea, él reencarnó y se manifestó de nuevo en un hijo suyo. Y ese hijo se llamaba precisamente Tamuz. La madre de ese niño se llamaba Astarot. Y en realidad, esta mujer, la mujer de Semiramis, pues, que es la misma Astarot, ella, cuando se muere Nimrod, ella salió embarazada. Y entonces ella se inventó ese cuento. Vio un tronco que floreció y ella dice que los dioses le dieron que ese era Nimrod que había reencarnado en ese hijo, y los babilonios se lo creyeron. Y ella parió a aquel niño producto de un pecado, según, no sé si es verdad o mentira, pero el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y ahí nació ese de la diosa madre y del dios hijo. Ahí viene precisamente la adoración mariana. María siempre con el bebé, que el bebé nunca creció, que Jesús se quedó enano, nunca creció. Para dar un mensaje de que María siempre es la protectora. Cuando María tenía a Jesús, al bebé en los brazos, en realidad María no cargaba a Jesús, Jesús cargaba a María y carga el universo entero. Todas las cosas descansan en Dios. Por Él subsisten todas las cosas. Entonces Astarot y Astarte es el mismo. Y son uno de los muchos nombres con que se conoció en la antigüedad y que adoptó ese demonio. Entonces ahí se tiene esa tradición. Tamuz, el Dios Hijo. El diablo, mire hermano, el diablo es un imitador. Y según ella, ese niño había nacido de forma sobrenatural. Mire esto, como nació Jesús, a forma sobrenatural. Porque el diablo es un imitador de Dios. San Agustín llamó a Satanás Simius Dei, que significa en latín el mono de Dios, el imitador de Dios. Entonces que ese niño, que se llamaba Tamuz, era la personificación de Nimrod. Pero en realidad, si los babilonios creyeron eso o no creyeron, eso fue una trampa del diablo. Para ellos, Tamuz era el salvador del mundo, que tenía que nacer para salvar el mundo conforme a la promesa que Dios le había hecho a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, que de ella vendría uno que pisaría la cabeza a la serpiente y salvaría al mundo. Eso mismo lo hicieron ellos. De que Tamuz era la representación de esa promesa de Génesis 3:15, que Dios nunca se lo dio a Babilonia, sino al pueblo del Señor, al mundo entero, pero a través de Eva.
Entonces, ese pecado, dice que esas mujeres estaban endechando, o sea, haciéndole, llorando a Tamuz, llorando Tamuz. Cuando Jesús mismo, cuando iba con la cruz, se detuvo y dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, por las cosas que vendrán. Jesús estaba diciendo: yo estoy cerrando mi ciclo, pero se está abriendo ahora un ciclo, porque vendrán días en los cuales vosotros lloraréis. 70, en el año 70, 30 y pico de años después de que Jesús muere y resucita, las hordas romanas al mando del general Tito destruyeron Jerusalén, estrellaban los niños contra las paredes, contra las peñas, los tiraban arriba y los enclavaban con las espadas y con las lanzas. Era terrible. El templo lo arrasaron, lo quemaron, cumpliéndose la palabra del Señor. ¿Por qué? Por haber rechazado al Señor, por haber preferido un malhechor que al dador de la vida, por haber matado al autor de la vida. Bendito sea el Señor. Entonces estas mujeres judías, israelitas, estas mujeres santas, estas mujeres que fueron llamadas, fueron como convocadas para que adoraran a Dios, a ese Dios vivo, soberano, poderoso. Ahora vemos a estas mujeres cambiando de dueño, cambiando de culto, cambiando de señor, cambiando de señorío. Ahora la vemos endechando a Tamuz. ¿Y dónde? Dentro del templo del Señor, dentro de la santa casa del Señor. Esas mujeres endechando, estaban allí endechando a Tamuz, estaban llorando por él. O sea, llorando como cuando alguien ama a alguien tanto que llora por él. En otras palabras, esas lágrimas era que amaban mucho a Tamuz, y eso provocó ir a Dios. Qué terrible esta historia. Qué terrible, qué historia. Cuando yo vi una mujer en la Biblia, Magdalena, llorando, una mujer llorando a los pies del Señor y secándola, secando las lágrimas de los pies con su propio cabello. Entonces, el cristianismo hoy también ha sido infiltrado con esa teología diabólica, porque hay tamuces, o tamuces, infiltrados en la casa del Señor. Hoy todavía está esa figura de la mujer con un niño en los brazos, en los altares, en muchos lugares. Sobre todo Dios aborrece ese culto mariano, porque María no es la que resucitó, el que resucitó fue Jesús. María no es la corredentora, el redentor es Jesucristo. María no es la comediadora, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5 lo dice. Entonces, Dios quiere que usted entienda, mujeres tienen que guardarse. Mujeres tienen que guardarse. Hoy vemos mujeres en los altares marcando camino, mal camino a otras mujeres, con sus palabras, lo que habla, lo que enseña, como una especie de las mujeres al poder. Yo no estoy hablando de machismo ni feminismo, de que ahora sí, promoviendo una revolución femenina. Aquí no existe ya ni hombre ni mujer. Aquí somos un pueblo de Dios. Pero hay mujeres predicando por internet, y yo las veo por la televisión, un verbo de puro éxito en todo y triunfar en todo y en todo. Nunca te hablan del rapto de la iglesia, porque no tienen cómo hablar, porque su apariencia dice que no se van. Nunca exhortan el pecado, porque no se puede exhortar el pecado cuando se asocia con él o se le saca beneficio.
Vamos a ver, ya vamos terminando. Ezequiel 8, 15 y 16 dice: luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores a esta, mayores que esta. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adorando al sol, postrándose hacia el oriente. La tercera razón por la que se va la gloria de Dios es por el pecado de los ministros. Habían 25 varones, óigame bien, y usted aquí en la palabra usted va a encontrar que cuando se ordenó el servicio levítico en la casa de Dios, se determinó, Dios lo determinó, que eran 24 turnos, 24 sacerdotes, para que los levitas sirvieran al Señor. Por eso aquí encontramos que estos 25 varones son una representación de cada uno de esos turnos levíticos de servicio al Señor, más el sumo sacerdote, que suman 25. En otras palabras, toda esa cabeza, toda esa estructura del liderazgo sólido, importantísimo en la congregación, estaban corrompidos. Estos 25 varones son representantes, como les dije, de esos 24 turnos sacerdotales. Tiene que ver con los 24 ancianos que están frente al trono del Señor. Entonces, estos 25 varones que Ezequiel vio aquí son representativos de aquellos varones santos, óigame bien, que tenían que acercarse a ministrar delante de Dios. Pero, ¿qué vemos aquí ahora? ¿Dónde están ellos? ¿Qué están haciendo? Ellos están vueltos de espalda hacia el templo. Oye, mira, eso es una señal, de espaldas al templo. No les importó. Se echaron eso a la espalda. Y mirando hacia el sol, postrado ante el sol, adorando al sol, mirando hacia el oriente. Ellos estaban adorando al sol. Eso es astrología. La astrología es del diablo. La astronomía es una ciencia respetable. Ahora, ellos estaban adorando el sol. ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura! Si miramos, usted ve las culturas paganas, más paganas del mundo, adoraban el sol. Ve a los aztecas, el calendario solar. Ve a los incas. Y usted va a encontrar que uno de sus dioses de esa cultura era el sol, Dios Sol. Incluso en Egipto, Amon-Ra, el Dios Sol. Y ellos parece que se olvidaron de esto. El pecado de los incas era mucho más pequeño. El pecado que cometieron los incas con su idolatría era mucho más pequeño que el pecado de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas conocían la palabra, conocieron a Dios, vieron su gloria. Porque ellos conocían al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios celoso. Y entonces ahora lo vemos adorando al sol. Ellos habían recibido la ley, ellos habían recibido la palabra de Dios, ellos no andaban en ignorancia. Y la ley fue dada para un pueblo santo, Él lo dijo, y vosotros me seréis a mí pueblo santo, apartado, dijo el Señor. Y ellos habían caído en la adoración idolátrica del sol, habían caído en la astrología, en el paganismo. Ahora, ¿el sol qué es? El sol es un objeto, vamos a decirlo, es producto de la creación. Dios creó el sol y en vez de adorar al creador, como dice Romanos 1, Pablo dice ahí, adorando a la creación más que al creador.
Entonces, esto es una aberración. Es algo que no lo podemos entender. Yo no lo entiendo. Y yo no entiendo cómo hay cristianos que leen un periódico, leen una revista y van buscando el horóscopo, leyendo porquería. Como que si... Ahí es que nació, hermano, ahí desde Babilonia, del templo de Sicurat. Los augures, que eran los sacerdotes que ministraban la astrología, ahí nació. Pero ellos dicen que a nosotros nos guían las estrellas y nuestra vida depende, la suerte nuestra en la tierra depende, la deciden los arcanos y los astros y las constelaciones. Reprendo al diablo, a nosotros nos guía la palabra. Nuestra vida depende del Dios vivo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a ver, Ezequiel 8, 17 y 18 dice: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Está hablando de la casa de Dios. Después que han llenado de maldad la tierra, óigame, se volvieron a mí para irritarme, pues también yo procederé con furor, con ira, con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Llamen al sol, pues, que los ayuden. Llamen a fulano, a vengano, a lo que sea, para que los ayuden. Y aunque eso fue centenares de años atrás, podemos aplicar eso a nuestros días hoy, junio 2020. Aquí hay un mensaje para nosotros en esto. Para esta generación hoy, esta generación pre-rapto de la iglesia. Óigame, la primera visión que tuvo el profeta Ezequiel cuando atravesó esa pared fue la de esos 70 ancianos que estaban contemplando la pared, donde habían imágenes diversas de reptiles y animales abominables, ídolos pintados en la pared. Si usted ve, si alguien me está viendo, a la iglesia donde usted va, a la congregación, hay muñecos, hay ídolos, hay pinturas, hay cosas pegadas y frescos en los techos, corra, porque Dios, eso es abominación delante de Dios. Mire, desde esos tiempos hasta hoy, hasta nuestra era, las civilizaciones, porque la palabra de Dios siempre ha estado en todos los ciclos de la historia, las civilizaciones se habían desarrollado en torno a la palabra de Dios, como dicen los eruditos históricos de la palabra del Señor. Pero desde el siglo XX en adelante hasta hoy, la civilización, porque en aquellos tiempos había un temor, había temor a Dios, pero desde el siglo XX hasta hoy hay una civilización centrada en la idolatría, centrada en sí mismos, y no solamente idolatría es adorar muñecos y cosas hechas con manos de hombre. Idolatría es cualquier cosa que está en el lugar donde tiene que estar Dios, cualquier cosa que tiene la importancia que debe tener Dios. Desde los días que comenzaron a correr las cintas en los cines, que comenzó a proliferarse eso, el mundo se fue deteriorando. Los adelantos fueron atrasando al hombre en cuanto a su temor a Dios, a su conocimiento de Dios. Por eso la Biblia dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni uno. Entonces, la forma más importante para comunicarse es la palabra.
Entonces, pero como esa palabra no sirve de nada si no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios fue que fueron creadas todas las cosas, todas las civilizaciones, todo fue producto. Las civilizaciones, los pueblos existen porque Dios los creó. En Babilonia, allá en la Torre de Babel, cuando confundió Dios la lengua, se regaron por grupos por toda la tierra, según se entendían en su propio idioma. Ahí nacieron las naciones, ahí nacieron los países, las culturas, los idiomas. Fue Dios. Por eso en Hechos capítulo 2, el Señor se manifiesta y empezaron a hablar en otras lenguas, porque había gente de todas las naciones del mundo allí en Jerusalén, y oyeron el mensaje en cada una en su lengua en la que habían nacido. Eso habla de la universalización del mensaje de Jesucristo. Será llevado a todas las naciones. Por eso es que las imágenes, ahorita usted ve imágenes por todos lados. La cerveza, quiere vender cerveza, pone una imagen, una valla con una mujer desnuda, en la playa, en tanga, en hilos dentales. Y así todo lo va proyectando por mensaje, por imágenes. Por eso hay un publicista que dijo, una imagen habla más que 1000 palabras, y es verdad. Aquí vemos a hombres que están contemplando imágenes, pendientes de imágenes, siluetas. Eso tiene que ver con los ojos de la concupiscencia. David lo dijo, no pondré delante de mis ojos cosas injustas, la pornografía, la inmundicia. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué era lo que ahí estaba dibujado? La Biblia no dice qué cosa era, pero dice que eran abominables. Con decir que eran abominables y que eran ídolos, basta. Basta para saber que es malo. Esos ídolos, esas figuras, esas pinturas, estaban tomadas de los pueblos que habitaban en los contornos, a los alrededores de Israel. ¿Qué pecado estarían figurados allí? Usted no sabe qué cosas habían dibujado. O sea, habían tomado una fotografía y la habían pegado en la pared de una escena de pecado del pueblo que estaba alrededor de Israel. Cuando nosotros leemos el libro de Levítico, dice, por ejemplo, que nos llama la atención, que dice, no te ayuntarás con animal. Allá habían animales. ¿Qué quiere decir eso? Mire, ¿qué clase de pecado es ese? No te ayuntarás con animales. La zoofilia. Relaciones sexuales con animales. En Europa se aprobaron las leyes locas. Entre esas que se puede casar a alguien con un animal. Métase, para que usted vea si no estamos a punto de ser levantados. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué significa eso? Para mí, allí habían animales cohabitando con seres humanos, viceversa. Y eso a Dios lo reventó. Eso lo explotó a Dios. A Dios se enfurece. Si Dios le da el mandamiento a alguien y por algo Dios nos dio la palabra para que nosotros viviéramos por ella. ¿Por qué? Porque ellos iban a tomar la tierra, por eso Dios le dio la ley, le dio la palabra, porque ellos iban a tomar la tierra, una tierra llena de paganismo, para que supieran que no debían hacer eso que ellos hacían. Esos vecinos paganos no iban, sus costumbres, entrar dentro de la casa del Señor, dentro del pueblo. Y también ahí habla de idolatría. Cuando la Biblia habla del culto idolátrico, de fornicación, de idolatría, la idolatría no era solamente tener un ídolo ahí, inclinarse ante un muñeco. Era desarrollar ciertas
conductas depravadas en honor a eso. Porque repito, no es tanto el ídolo, es lo que se hace con él. Entonces, esto es prostitución espiritual llevada al extremo. Los ídolos tenían sus sacerdotes, óigame, los ídolos tenían sus sacerdotes. ¿Cree usted que ellas solo tendrían ahí un lugar santo, ahí en el templo de Dios? Esos ídolos que Dios le mostró a Ezequiel también tenían sus sacerdotes que los ministraran. Gloria al Señor. Nosotros estamos en medio de una cultura, mi hermano. Nosotros estamos vivos por la misericordia de Dios. Una cultura llena de imágenes. Internet, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Entonces, estamos en medio de una cultura de imágenes que nos están diciendo lo que nosotros podemos hacer. Cuando usted ve una imagen con un hombre con un calor y una cerveza con la espuma esa del frío, es que te está diciendo, toma, imágenes. Hay imágenes que se dibujan en el vocabulario. Una canción que fue famosa del mundo, donde decía yo no quiero agua, yo quiero bebida. ¿Qué está diciendo? Era un joven, y yo veía jóvenes en los colegios, los liceos, se llevaban la bebida los viernes, y lo ligaban con jugo de naranja, y ahí se fue creando una juventud intoxicada, con altos niveles de alcoholismo. Imágenes. ¿Qué es lo que nos proponen el diablo a través de las imágenes? ¿Qué fue lo que Dios vio? Dios puso un árbol, pero el Satanás lo torció la visión y le dijo, puso en el corazón de Eva que el árbol era codiciable, o sea, se lo metió por los ojos. No puede ser codiciable algo que Dios te está prohibiendo. Tú no puedes codiciar lo que Dios provee, pero prohíbe. Por eso, cuando tú ves una imagen, una mujer desnuda en la televisión o en el internet, en el teléfono, entonces eso te va a incitar a conductas, a manifestaciones indecentes. Y no me voy a extender en esto porque no es el tema. Eso hace años atrás, 100 años, eso hubiera sido imposible. Habría una generación más sana. Pero ¿cuál era la pornografía de antes? Los frescos en la pared. Los escultores esculpiendo cuerpos de mujeres con los senos brotados, a Venus y cosas de esas. Siempre ha existido la inmoralidad, pero siempre ha existido la palabra, que debemos mantenernos, ser santos porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor para siempre. El bestialismo es un pecado que está siendo divulgado, como se lo dije, en Europa, en cadenas de teléfono, de televisión depravadas, y lo transmiten de madrugada, hombres y mujeres teniendo cúpulas con animales. O sea, hasta ese nivel llegó el hombre. Llegó el hombre a un nivel ya donde Dios tiene que hacer algo para rescatarnos, para sacarnos de acá. No puedo creer que alguien, un cristiano verdadero, esté feliz con este ambiente pecaminoso en el cual estamos. Si uno sale a la calle, uno sale por la necesidad. Pero quisiera abrir un hueco y meterme y enterrarme hasta que Cristo venga. Entonces usted ve a esas mujeres allí llorando a Tamuz. Eso tiene que ver con idolatría. Usted
Usted ve gente en las procesiones idolátricas detrás de un muñeco llorando y otros dándose el latigazo, otros caminando de rodillas. Y yo no estoy desestimando su fe, pero está mal, porque la Biblia, si la gente leyera la Biblia, no fueran idólatras, porque lo más que habla Dios aquí es que Dios aborrece la idolatría. Bendito sea el Señor. Entonces, las mujeres sentadas allí en el templo, endechando a Tammuz. Vea esto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Dios nos está hablando aquí. ¿Qué tanto de Babilonia se había infiltrado dentro del pueblo de Israel, inclusive dentro de la casa de Dios? Porque eso vino de Babilonia. Tammuz no era israelí, Tammuz es de la tradición caldea babilónica. Entonces esa era cultura babilonia, ahora estaba dentro del pueblo del Señor, de la casa del Señor. Que tanto de la cultura del mundo se ha metido hoy en la casa de Dios. Que tanto vemos ahora culto con mariachi, que no tengo nada, a mí me gusta mucho. Si se alaba a Dios con mariachi, una bendición. Pero la gente bailando ranchera dentro de la iglesia, bailando merengue, bailando bachata. Agárrala a su pareja y no sé qué. Han vuelto la casa de Dios un basurero, un chiquero de cerdos. Por eso Dios está molesto. Por eso la presencia de Dios se alejó de muchas congregaciones, de concilios, que permitieron que no le hicieron un alto al pecado y al paganismo, ni a la apostasía, que siguieron andando en su pecado y lo subieron y lo treparon y lo convirtieron en parte del culto. Y por eso Dios está molesto, naciones completas molestas, la gloria de Dios alejada. Venezuela, la gloria de Dios fue quitada. ¿Sabe por qué? Porque le dieron la gloria de Dios a un Tammuz llamado Chávez, a un ídolo llamado política. Y los pueblos que se sumergen en la política le va a ir mal. Porque la política no es la que guía a los pueblos, no es la que salva a los pueblos. Lo que debe guiar un pueblo es la palabra de Dios, es la Biblia, es la palabra. La iglesia tiene que tomar la delantera y ponerse al frente de tanta oscuridad, de tantas tinieblas. Bendito sea el Señor. Pero ahora vemos cristianos caminando con políticos. Yo no digo que usted no vote, vote porque usted quiera, por el que el mayor le engañó, va porque usted quiera. Pero usted caminar, dejar de orar y de buscar a Dios por estar haciendo campañas con políticos, repartiendo panfletos y basuras electorales, en vez de repartir tratados que digan que esto se acabó, que la iglesia está a punto de ser levantada, que Cristo viene, que esto se acabó, hermano. Mira cómo está África muriéndose de hambre. ¿Por qué? Porque el Dios de África no es Jesucristo, es Changó, es Batalá, es Yemayá, es Ochun, es Ogún, son los demonios del vudú, son la idolatría, son la cultura africana, que son paganas. El vudú, que lo institucionalizó François Duvalier, cuando sacrificó un cerdo negro y lo sacrificó y derramó su sangre en la plaza de Puerto Príncipe. Allá en Venezuela, los cerros de María Leonza, de Guaycaipuro, Negro Felipe, se llenan de... Hay unas caravanas, caravanas, hasta esos cerros adorando al diablo. Otros se van para el cuartel de la montaña, supuestamente a pedirle a la tumba donde supuestamente está el cuerpo de Chávez, cuando hay un Dios vivo y poderoso. Por eso Venezuela está como está, porque le dieron una patada a Dios y pusieron a un hombre perverso que pervirtió el país,
que corrompió la nación, que se amalgamó con los enemigos de Dios, con los islámicos, con Gaddafi, con Hussein, con Cuba, con China, con Rusia, naciones paganas, enemigas de Dios, ateas, comunistas, socialistas del diablo. Por eso, maldijo Israel. ¿Cómo usted cree? Y muchos pueblos de Venezuela por el mundo pasando trabajo. Muchos de ellos están por las naciones porque Dios los arrojó. Porque fueron los mismos que en los mítines políticos decían: Chávez no se va, comandante eterno, el corazón de la patria, Chávez, tú eres comandante eterno. Y hasta rezaban el Chávez nuestro. Por eso están como están. ¿Tú crees que la gloria se acabó, se fue? ¿Por qué? Esta es la causa. Esa es la causa por la cual Venezuela y los pueblos que han estado en crisis. El pecado, el paganismo, la idolatría, la violencia, todo eso, la brujería, la hechicería. Vemos que en Caracas, en el 23 de enero de Caracas, hay una capilla, dice Capilla de San Hugo Chávez Fría, y van allá gente a llevarle flores y a pedirle cosas a un muerto, cuando hay un Dios vivo. Si Chávez no pudo hacer nada estando vivo, ni siquiera por él, porque se murió de cáncer, ¿cómo va a ser ahora que está muerto? Hay que estar bien, peor que esta gente. Dios quiere llamar al pueblo. Y las naciones que me están oyendo y los gobiernos que me están oyendo, tenga cuidado con quién usted se mezcla. Tenga cuidado porque hay gobernantes que para poder ganar van a buscar brujos para que el diablo los favorezca y hacen pacto con el diablo. Y después que ganan se bañan con sangre de animales y van a hacer ritos santeros y paleros. Y por eso los pueblos caen en crisis y en ruina. Los gobernantes que me están oyendo, los que van a gobernar y los que están gobernando, busquen a Dios. Es tiempo de traer la presencia de Dios, de volver el arca de la presencia de Dios a la tierra. Volvamos la presencia de Dios, amados. Este es el mensaje que Dios trajo a mi vida en este momento. Y la gloria vino después, cuando el pueblo presentó tributo, alabanza y adoración. Solamente delante de usted yo me inclino. Delante de usted, Dios mío, yo me postro en polvo y en ceniza. Yo te adoro desde aquí, Dios mío, desde mi bajeza, mi debilidad. Yo exalto tu nombre, tu grandeza. Padre mío, tú has hablado por tu palabra. Hay quienes no quieren oír estos mensajes, porque no son mensajes de esos que producen cierto estupor temporal. Este es un mensaje de alerta. Esos son los mensajes del fin, Señor amado. Sigue levantando hombres y mujeres que hablen la verdad con conocimiento, con unción, con misericordia, con pasión hacia tu palabra, con temor reverente ante tu presencia. Ayúdanos, Señor, a denunciar el pecado, al diablo, echarlo fuera. Santifica tu casa, Señor. Santifica los pueblos, santifica nuestras naciones, Padre mío. Donde quiera que hay uno de los que han pecado en esto que yo he hablado, pero se han reconocido que se equivocaron, tú los perdonas. Porque el que tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. Señor, perdona y ministro, Señor, tu presencia como sacerdote. Intercedo por mis hermanos, por todos aquellos que están clamando, gimiendo, intercediendo. En el nombre de Jesús te lo pido. Por ellos, Señor, levántalos, tráelos a casa, sánalos, manténlos salvos donde quiera estén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Caminemos con Dios. Cuídate de que la gloria de Dios no se vaya.